Qué bueno poder esta mañana estar con ustedes. Sin duda alguna, después de diciembre, las fiestas, las vacaciones, los momentos con familia, regresar esta semana a, a lo que es nuestra realidad diaria durante el año, ¿qué ocurre? Como que, como que se cansa más rápido el cuerpo, ¿verdad? Y luego, por algunas razones, quizás por las fiestas de diciembre, quizás algunos venimos un poquito más llenitos, otros más flaquitos y otros ahí vamos. Pero qué bueno poder estar con ustedes. Ya el sábado pasado tuvimos nuestro programa de Día de Oración y Ayuno y le pedíamos al Señor que fuera Él quien dirigiera todas las actividades que hemos de hacer durante este año 2025. Pero hay algo que todavía hace falta. Yo voy a invitar a todos, vamos a ver, todos los directores, ancianos, directores de departamento que están acá esta mañana, yo voy a invitarles que vengan aquí enfrente conmigo, por favor. Yo sé que ustedes ya los conocen, vamos a ver, vamos a orar por la nueva junta directiva, pero yo voy a pedir, vamos, los ancianos, los directores de departamento que vengan aquí enfrente para que ustedes los conozcan. Vamos, ancianos, directores de departamento, ¿será posible que no están? ¿Dónde están? Vénganse, no tengan pena, vénganse. Vamos a ver, ¿dónde están los demás directores de departamento? Vamos, todos los directores de departamento, por favor, los quiero acá enfrente. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por lo que hemos de hacer durante este 2025. Si ustedes recordarán, el año 2024, con todas sus preocupaciones, con todos sus problemas, pero fue un año en el que sin duda alguna pudimos ver la mano de Dios obrando en nuestra iglesia. El año 2024 fue ese año donde estábamos en esos procesos de transición, pero también fue el año donde Dios nos mostró su gracia. Así que, vamos a ver, todavía falta, pues son alrededor de 30 personas, pero yo quiero que ustedes los conozcan. Todos ellos forman parte de la junta directiva de la iglesia. Me voy a parar por acá, pero mírenlo, algunos de ellos son ancianos, otros son directores de diferentes departamentos y cada uno tiene una función especial dentro de nuestra iglesia. Hay algunos que no están aquí, pero que ustedes los van a ir conociendo durante el año 2025. Si usted tiene alguna necesidad especial, si usted tiene alguna preocupación especial, acérquese a alguno de ellos, acérquese a este servidor y con mucho gusto, con muchísimo gusto nosotros vamos a estar para apoyarle. Pero quiero que usted conozca por lo menos esta parte de los que están aquí ahora, conózcalos, mírelos, acérquese a ellos, no tenga pena en hablar con ellos, que sus necesidades van a ser presentadas. Si ellos no pueden solucionar en ese momento, sus necesidades van a ser presentadas a los departamentos correspondientes y con mucho gusto la Iglesia Central de Valle de Ángeles está para apoyar y para servir. ¿Ya lo conocieron? Ya. Yo no puedo decirles qué departamentos tienen todos ellos, pero si usted se acerca a ellos y les pregunta, sin duda alguna, ellos sí le dirán qué departamento van a desempeñar o qué departamento van a ocupar durante este año 2025. ¿Les parece si oramos? Yo quisiera pedirles un favor. Somos seres humanos y durante este año nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores y quizás usted nos va a ver en diferentes funciones y haciendo diferentes cosas, pero lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria ¿de quién? De Dios. Y al cometer errores forma parte también del crecimiento. ¿Qué debemos hacer entonces? Antes de criticarlo, vamos y hablemos con esa persona, oremos con esa persona, o antes de señalarlo, ayudémoslo, oremos. Y durante este 2025 yo les pido que por favor oremos por cada uno de los hermanos que va a ocupar las diferentes funciones. Hay hermanos que para algunos de ellos será un desafío, será su primera vez en un departamento, pero que sea la primera vez no significa que no está respaldado. Significa que está respaldado ¿por quién?
por el Espíritu Santo, pero también debe estar respaldado por el apoyo de la iglesia. Así que démosles ese apoyo a ellos. Ellos son seres humanos, van a cometer errores, van a pasar por diferentes situaciones, pero sin duda alguna es Dios quien va a estar al control. ¿Oramos? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, desde el año pasado hemos estado trabajando para lo que van a ser los nombramientos o las personas, oh Señor, que van a desempeñar diferentes responsabilidades en tu iglesia durante este periodo del 2025. Ya algunos de ellos han comenzado, Señor, con alegría, haciendo sus actividades, planificando. Pero, Señor, estamos seguros que sin tu presencia ellos no podrán avanzar. Por eso, Señor, queremos rogar que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo pueda estar con ellos y que tú los utilices, oh Señor, para que en cada departamento, en cada función, en cada programa que ellos van a realizar, lleve tu sello de aprobación. La obra de tu Espíritu Santo sea hecha, oh Señor, en ellos y sea hecha también en tu iglesia, Señor. Que sin duda alguna, sin el apoyo de cada hermano de nuestra iglesia, no hemos de avanzar. Y por eso, Señor, queremos comprometernos delante de ti, que el trabajo que ellos han de hacer como directores será dirigido por tu Espíritu Santo, que el trabajo que tu iglesia, oh Señor, hará, llevará ese sello de aprobación también juntamente con ellos, y por medio del poder de tu Espíritu Santo, haremos grandes cosas porque tú tienes grandes planes para tu iglesia. Así que, Padre, los pongo a ellos como directores, a los que están aquí presentes como a los que no están, para que sea tu Espíritu Santo obrando con ellos. Y desde este momento, Señor, ilumínale, que todo lo que hagan sea para el crecimiento y el avance de tu obra. Aquellos que no están, Señor, tú conoces la razón, pero que también tu Espíritu Santo los utilice como ese instrumento que tú has elegido para que tu iglesia pueda ser edificada. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que tú nos puedas utilizar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Así que les recuerdo, ya ustedes los conocen y ustedes pueden acercarse a ellos. Quisiera también esta mañana recordarles un proyecto que tenemos en nuestra iglesia, un proyecto del que hablamos el año pasado, y únicamente quisiera recordarles también esta mañana, y es el proyecto de educación. El año pasado se invirtieron más de 250,000 lempiras en educación, y todo eso fueron donativos de nuestros hermanos fieles para este departamento, proyecto de educación. Y quisiera recordarles entonces nuevamente, está a su disposición la cuenta Proyecto Educación para que podamos hacer los diferentes donativos. Ya nos preparamos para este año 2025, ya los niños, los jóvenes en las diferentes instituciones se preparan ya para el ingreso de clases, aunque estamos iniciando el año, pero ya nos estamos preparando para eso. Y así que prácticamente ya se tiene los presupuestos para lo que serán las becas para este año 2025. Así que pongo nuevamente a su disposición la cuenta Proyecto Educación para que podamos hacer nuestros donativos y muchos niños puedan escuchar acerca de Cristo y también recibir el pan del saber en nuestras instituciones adventistas. Así que, familia, después de todo lo que se ha esperado, se prepara para este 2025, ha llegado el momento que meditemos en la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia, libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso número 8. No lo vaya a perder, ese versículo será clave para nosotros esta mañana. Libro de Hechos, en el capítulo 1, verso número 8. Libro de Hechos, capítulo 1, verso número 8. Amén. Hechos, capítulo 1, verso número 8. Y dice la palabra de Dios: pero recibiréis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos, yo quiero que usted lea conmigo. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a ocurrir? Y me seréis, ¿qué cosa? Vamos a ver, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos meditar en tu palabra, Señor, y queremos rogar que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, manifestado en nuestra vida de tal manera que sea tu palabra, oh Señor, la que dé testimonio de cada uno de nosotros. Que por medio de nosotros, oh Señor, la predicación del Evangelio pueda llegar a diferentes lugares, a diferentes personas, y que ellos puedan ver que es Cristo Jesús quien mora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La misión, familia, la misión que tenemos como iglesia es la de predicar el Evangelio y tiene que cumplirse a tiempo y fuera de tiempo. Y el apóstol Pablo le hacía ese recordativo al joven Timoteo cuando le decía que prediques la palabra. ¿En qué momento? ¿A tiempo y fuera de tiempo? Y le decía, redarguye, reprende, exhorta. ¿Pero de qué manera? Con toda paciencia y ¿qué más? Y doctrina. Ahora, cuando nosotros miramos el concepto de la predicación del Evangelio, tiene que ver entonces con la realidad para la que fuimos llamados. Vamos a ver, Mateo capítulo 28, verso 19, desde el 18 hasta el verso 20, cuando presenta la misión, la visión de la iglesia, hace una referencia de que la predicación del Evangelio debía ser llevada ¿hacia dónde? Hacia todos los lugares. Verso número 18, verso número 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20, entonces dice, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El concepto de la predicación del Evangelio tenía que ser enseñado entonces, y cuando Jesús se lo da a los discípulos, les entrega el Evangelio para que ellos lo prediquen, ¿de dónde? ¿De punta a punta? ¿De norte a sur? ¿De este a oeste? Y ellos debían de llevar el Evangelio, ellos debían de predicar el Evangelio, y ellos debían enseñar el Evangelio. En el momento de la asunción de Cristo al cielo, ahí en el libro de Hechos, ya en el capítulo número 1, les recuerda a ellos la encomienda que tienen de la predicación, pero cuando llega al verso número 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten ustedes, ¿cuál es la promesa? Vamos, promesa, ¿cuál es la promesa? Hechos 1:8, no lo pierda, ¿cuál es la promesa? La promesa, ¿cuál es la promesa? Que recibirían, ¿qué cosa? Que recibirían poder. Esa promesa ya se las había dado, si usted lee el capítulo 12 del libro de Juan, el capítulo 13, el capítulo 14, el 15, el 16 y parte del 17 del libro de San Juan, hace referencia a la promesa del Espíritu Santo y nos muestra entonces la realidad de. Ahora, aquí viene lo interesante, que esa promesa, recibiréis poder, tenía que ver con la realidad de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en ese momento. Les hago esta pregunta. ¿Tenemos alguna referencia de cuántas personas seguían a Jesús? ¿Lo recuerdan ustedes? En el momento que Jesús andaba haciendo su ministerio, cuando envía a los discípulos primero a predicar, ¿a cuántos envió? ¿A cuántos envió? Envió a 12. ¿Sí lo recuerdan? ¿Envió a quién? A sus discípulos. Y cuando regresan, ¿cómo regresan los discípulos?
Señor, nadie nos quiso abrir las puertas, nos cerraban las ciudades, nos sacaban de los lugares. Manda que descienda fuego del cielo y que consuma esa ciudad. Pregunta, ¿esa era la predicación del evangelio que Jesús deseaba? No. Y los discípulos, dice, continuaron en esa faceta aprendiendo acerca de la predicación del evangelio. Y ahora Jesús reúne ¿a cuánto? A 70. Y cuando reúne esos 70, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, ¿y qué van a hacer? Hagan discípulos, prediquen el evangelio. Y cuando les da la autoridad por medio del poder del Espíritu Santo, ocurre lo siguiente. Cuando ellos regresan, ¿qué fue lo que pasó? Venían contentos. ¿Pero qué les había dicho Jesús? Si en una casa no los reciben, sacudan sus pies y vayan a la siguiente. Si en la ciudad no los recibe, sacudan los pies y vayan a la siguiente. Y cuando regresa le dice, maestro, hemos visto la obra de tu Espíritu Santo en la predicación del evangelio. Y le dice, hasta las serpientes, maestro. Ellos venían con la alegría ¿de qué? De la predicación del evangelio. Ahora, tengo que hacerle entonces la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos la obra, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Al predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dimos un estudio bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos a las personas convertirse al hablar acerca de? Porque es interesante, cuando habla y recibiréis poder, dice que esta palabrita viene de la palabra dunamis, que significa poder, explosión, pero ahora aquí es lo más interesante. Esa palabrita, dice, hace una referencia o muestra una realidad de la fuerza y de la capacidad que puede tener la persona al predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hace? Dice, la fuerza y la capacidad que puede tener ¿quién? ¿Quién? La persona. Ahora, noten lo interesante. El evangelio por sí solo, ¿qué ocurre? Si nosotros no lo predicamos, ¿quiénes lo van a predicar? Si nosotros no lo predicamos, las piedras van a hablar, y esa es la promesa. Pero ahora, esa responsabilidad ha sido dada ¿para quién? Para nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo hablaba, cuando hablaba de la predicación del evangelio en Romanos, y él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿a quién? A todo el que cree. O sea, el concepto de la predicación del evangelio, familia, tiene que ver entonces con la realidad del trabajo y el ministerio al que usted y yo hemos sido llamados. ¿Usted quiere recibir poder? Y muchas veces nos preguntamos, y miren, esto es un tanto peligroso y me llamaba mucho la atención. ¿Sabe por qué? Hace unos días una persona me decía, pastor, yo no he sido llamado para predicar el evangelio. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y me dice, pastor, yo he sido llamado únicamente para estar sentado ahí en la banquita de la iglesia, orar por los hermanos y listo. El decir que no hemos sido llamados para la predicación del evangelio significa entonces que estamos diciendo que el poder del Espíritu Santo no tiene una obra ¿en quién? No tiene una obra en mí, sino que me estoy alejando de la realidad, del principio que Dios desea para mi vida, de la realidad de que otros deben de ser alcanzados por medio de mi testimonio. Hoy sí estamos en serios problemas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando usted y yo nos bautizamos, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? Recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿el don del Espíritu Santo viene incompleto? Pregunta, ¿el don del Espíritu Santo viene incompleto? Bueno, como este se convirtió a medias, entonces le voy a enviar a medias el don del Espíritu Santo. ¿Funciona así? No. Cuando nos bautizamos y entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo, el don del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Viene con todo el paquete completo. Ahora, ¿se desarrolla por sí solo?
¿Se desarrolla por sí solo? No, es nuestra responsabilidad, ¿qué cosa? Desarrollar entonces el don de ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora bien, noten entonces ustedes lo que ocurre. ¿Se han hecho ustedes la pregunta, ¿dónde debo desarrollar mi ministerio? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque yo quiero que ustedes noten Hechos en el capítulo 1, en el verso número 8 dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? Y entonces dice, me seréis, ¿qué? Vamos a ver, ¿dónde ellos iban a desarrollar su ministerio? ¿A dónde? En primer lugar, ¿a dónde? En Jerusalén. En segundo lugar, en toda Judea. En tercer lugar, en Samaria. Y en cuarto lugar. Ahora, noten entonces ustedes, el ministerio, el desarrollo de nuestro servicio tiene que ver con el enfoque principal que nosotros le damos. ¿Qué significa esto? Y me seréis testigos en Jerusalén. El testimonio de nuestro ministerio debe de comenzar en casa. ¿A dónde debe de comenzar? ¿Qué representaba Jerusalén para ellos? Si ustedes leen el mismo libro de Hechos, dice que algunos de ellos tenían miedo de llegar a Jerusalén, porque en Jerusalén, ¿qué ocurría? Los apedreaban, en Jerusalén los señalaban, en Jerusalén los corrían, en Jerusalén los sacaban de Jerusalén por la predicación del Evangelio, pero Jerusalén representaba el lugar de la predicación del Evangelio. ¿Representaba qué cosa? Representaba su casa. Les hago la pregunta, ¿dónde debe comenzar la predicación del Evangelio? Ahora, ¿qué ven nuestros vecinos entonces de nosotros? ¿Qué hablan nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros amigos acerca de nuestro testimonio? ¿Estamos predicando el Evangelio a aquellos que están cerca de nosotros? ¿Están conociendo ellos acerca de lo que el Señor desea para nuestra vida? Una vez dice que el Evangelio era predicado en Jerusalén, ¿hacia dónde iban a salir? ¿Hacia dónde debían salir? Toda Judea. Ahora, esto tiene que ver entonces con la predicación del Evangelio en las comunidades vecinas, en las comunidades cercanas, con aquellos que son nuestros amigos, que son nuestros vecinos, que son nuestro prójimo, pero que no viven en el mismo territorio en el que nosotros vivimos. Y todavía va más allá, porque les dice entonces, y será predicado el Evangelio también ¿a dónde? En Samaria. Tenía que ver con una misión transcultural, o sea, con personas diferentes, ¿a quién? A ellos. Les hago esta pregunta. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurría entre las personas de Jerusalén y las personas de Samaria? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué ocurría con ellos? Eran enemigos. Los que estaban en Jerusalén decían, debemos adorar acá en este monte, en nuestro templo. Aquí vamos a adorar. Si ustedes no adoran en nuestro templo, son anatemas. Y los que estaban acá en Samaria, ¿qué decían? Vamos a adorar aquí, en nuestro monte, en nuestro lugar. Y si ustedes no adoran aquí donde nosotros adoramos, ustedes son anatemas. Vaya problema, ¿no? Y ahora lo que el Señor les está diciendo es, van a comenzar la predicación del Evangelio en Jerusalén, de Jerusalén van a pasar a Judea, pero de Judea deben ir ¿a dónde? Debían romper las barreras culturales que los separaban. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos predicar el Evangelio a otras personas que ya tienen conocimiento de otra doctrina? Tenemos que aprender a romper, ¿qué cosa? Esas barreras. Pero en la última parte dice, hasta lo último de la tierra, tenía que ver con el contexto principal, que todos debían recibir el Evangelio, pero que los discípulos de Cristo nunca dejarían de predicar.
¿Tiene que ver con qué, familia? Con que los discípulos de Cristo nunca dejarían de ¿qué? Nunca dejarían de predicar. Pero ahora, esto va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque en nuestro servicio, cuando servimos en casa, cuando servimos con nuestra familia, cuando servimos en nuestros hogares, eso nos servirá también para romper las barreras de otras familias y poder alcanzarlos a ellos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal, noten ustedes esto que es sumamente interesante. Dice que lo que tiene que ver con la población crece alrededor de un 2 a 3% por año. O sea, estamos hablando de una población de 11 billones de personas en el mundo, pero dice que crece, ¿cuánto? De un 2 a un 3% por año. Pero ahora, esto me llama mucho la atención porque dice que como Iglesia Adventista nos tardamos 111 años en alcanzar 1 millón de personas. ¿Cuánto nos tardamos? 111 años, pero ahora, noten lo interesante de esto. Dice que en la actualidad la Iglesia Adventista crece alrededor de un 7% por año. Pero aquí es donde viene el problema. Crece un 7% por año, pero dice que está perdiendo alrededor de un 10% por año. O sea que estamos perdiendo más de lo que estamos alcanzando. Ahora, ¿por qué perdemos? ¿Se han hecho esa pregunta? Si somos descuidados en la predicación del Evangelio, ¿descuidamos qué cosa? ¿Descuidamos nuestra vida personal? Usted quiere crecer de manera espiritual, ¿qué debe de hacer? Predique, alcance, lleve la verdad a otros, estudie, ore. Cuando nosotros venimos y le pedimos, Señor, aumenta nuestra fe, ¿qué es lo que nos viene? Nos vienen pruebas, nos vienen problemas, nos vienen dificultades. Y lo primero que hacemos es entonces, el Señor no está conmigo, entonces ¿qué hago? Ay, mejor me alejo. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? Empezamos a pensar, ¿cómo voy a predicar el Evangelio si yo no me siento bien? Pero en la predicación del Evangelio es el testimonio para que otros puedan ver el Espíritu Santo en nuestra vida y que nosotros podamos ser fortalecidos, ¿para qué? Para alcanzar a otros. Pero ahora, ¿cómo se sostiene la predicación del Evangelio? ¿Familia? Porque el versículo comienza diciendo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Cómo se sostiene la predicación del Evangelio? ¿Por medio de qué? Vamos, no tengamos miedo de decirlo, por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Los diezmos le pertenecen a quién? Los diezmos le pertenecen a Dios de la parte que Él nos da. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Lo compartimos? ¿Se lo devolvemos a quién? Se lo devolvemos a Dios. ¿Esos diezmos le pertenecen a quién? Le pertenecen a Dios y son para la predicación ¿de qué? Para la predicación del Evangelio. Luego entonces viene la otra parte, la ofrenda. ¿Qué ocurre con la ofrenda? La ofrenda es ¿qué? La ofrenda es voluntaria. Si lo recuerdan, cada uno dé conforme propuso. ¿A dónde? Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Eso significa entonces que la ofrenda es voluntaria, le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios y en nuestra iglesia se utiliza entonces el sistema 60-20-20. ¿Qué significa esto? El 60% de esa ofrenda que usted da, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Para el sostenimiento de la iglesia local. El otro 20%, ¿para qué se utiliza? Vamos a ver. Se utiliza para la predicación ¿de qué? Para la predicación del Evangelio en las diferentes partes del mundo. Y el otro 20%, ¿para qué se utiliza? Es la ofrenda de desarrollo. Y se utiliza también, ¿a dónde?
a nivel de asociación de manera local para el mejoramiento de los diferentes templos donde adoramos. Pero ahora, yo quiero que usted note, ese 60% que queda en nuestra iglesia, ¿para qué lo utilizamos? Para la predicación del Evangelio. Y Dios ha puesto el sostenimiento de su iglesia por medio de las ofrendas para que podamos ser generosos. Ahora, aquí viene entonces la otra situación. Ofrendas especiales y proyectos especiales. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Forman parte de nuestras ofrendas que damos a la iglesia? ¿Ofrendas normales? No. Los proyectos especiales son esos proyectos que duelen ¿a dónde? Aquí en el corazón. Son esos proyectos con los que decimos, Señor, yo deseo que la iglesia avance. Y para que la iglesia avance voy a dar un porcentaje extra. Note esto, ¿un porcentaje qué? Extra de lo que ya he dado. Mi diezmo que le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Cuánto nos pide Dios de diezmo? El 10%. La ofrenda que es de manera ¿qué? Voluntaria. Eso depende de usted. Con oración dígale, Señor, voy a dar tal porcentaje de mis ofrendas, voy a hacer esto con las ofrendas y esta es la parte que voy a dar. Pero los proyectos son aquellos proyectos que duelen, que nos pertenecen, que buscan ¿qué cosa? Otro porcentaje para el avance ¿de qué? Para el avance de la obra. Recuerde, los diezmos, las ofrendas son utilizados para la predicación del Evangelio. Y por eso Hechos capítulo 1, en el verso número 8 dice, y me seréis testigos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos primero, ¿a dónde? En casa. Luego de que somos testigos en casa, entonces seremos testigos ¿a dónde? En la comunidad. Y cuando somos testigos en la comunidad, entonces seremos testigos también ¿a dónde? Fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra comunidad. Y entonces hasta lo último de la tierra seremos testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ahora, al llegar al año 2025, hemos de preguntarnos entonces cuáles han de ser nuestros propósitos de vida para que otros puedan conocer acerca de Cristo Jesús. Eso significa entonces que nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos deben de ser utilizados ¿para qué? Para la predicación del Evangelio. Se cuenta que en cierta ocasión un padre se preparaba para iniciar su año de labores en su oficina. Así que dice que empezó a recoger todas sus cosas y dijo, estas son las cosas que no necesito y estas son las cosas que sí necesito. Y encontró un pequeño reloj en una de sus gavetas. Y mientras miraba el reloj, entonces dice que dijo, qué rápido pasa el tiempo. Y el niño que estaba sentado frente a él, su hijo, entonces le preguntó, papá, pero ¿y qué es el tiempo? Y dice que su padre le contestó, mira hijo, el tiempo es como un año equivale a 365 días. Así que dice que el niño lo quedó viendo y le dijo, pero papá, ¿y entonces qué es un día? Y el padre lo voltea a ver y le dice, mira hijo, un día son 24 horas. Y cuando lo queda viendo le dice, papá, pero ¿y qué es una hora? Y le dice, una hora son 60 minutos. Y dice que ya el padre, estando un poco molesto, el niño se quedó callado por un momento y mientras él recogía las cosas y entonces le dice, papá, ¿pero qué es un minuto? Dice que respiró, lo volteó a ver a su hijo y le dijo, hijo, pero un minuto está conformado por varios segundos y eso es un minuto. Pero ya dice que él se sentía mal. Y entonces viene el niño y lo sigue viendo y le dice, papá, pero ¿y qué es un segundo?
¿Qué es un segundo, papá? Y entonces dice que el padre se acercó a él y le dijo: hijo, el tiempo es lo que pasa en nuestra vida, pero en un segundo nos perdemos y nos salvamos en todo lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que necesitamos para predicar el evangelio? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que necesitamos para predicar el evangelio? Si en un segundo somos capaces de perder la vida, entonces imagínense, en un segundo también somos capaces de salvar una vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por diferentes experiencias en nuestra vida, en las cuales por un segundo que tan solo pudiésemos estar con nuestra familia, las cosas podrían ser diferentes? Si tan solo un segundo antes hubiésemos salido, hubiésemos tenido una reacción diferente, las cosas fueran diferentes hoy. O si tan solo por un segundo que le dediquemos a una persona para enseñarle acerca de Cristo, esa persona puede recibir la salvación. Quizás alguien dedicó un segundo para que nosotros conociéramos de Cristo. ¿Cuánto dedicó? Un segundo. Y ese segundo que dedicó quizás hoy es el más valioso de nuestra vida. Pero ¿cómo hemos de dedicar nosotros ese segundo para enseñarle a otras personas acerca de Cristo? Hechos 1:8 nos recuerda: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados para servir por medio del Espíritu Santo. Y por otra parte, entonces, deberíamos de considerar que el impulso y la fuerza que hoy tenemos en la predicación es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No se trata de si somos jóvenes, no se trata de si somos viejos, si somos adultos o si estamos cansados. Hemos sido llamados ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y mientras predicamos y alcanzamos a otros, permitamos entonces que sea la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podríamos ver nuestros dones, nuestros talentos, nuestras palabras y todo lo que somos, pero sin la obra del Espíritu Santo no somos nada. Sin el poder del Espíritu Santo llenando nuestra vida, llenando nuestro corazón, no podremos alcanzar a otros. Y esta mañana entonces es necesario que pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pida esa obra especial. Y al pedir esa obra especial, digámosle al Señor que sea Él quien ocupe el primer lugar, pero sobre todo que sea su Espíritu quien nos guíe hacia aquellas personas que necesitan acerca de Cristo Jesús. Así que yo quisiera preguntar esta mañana: ¿cuántos esta mañana quieren pedir la obra del Espíritu Santo en sus vidas? Ok, pidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tengo que hacerle la otra pregunta: ¿cuántos queremos comprometernos para que la obra del Espíritu Santo nos lleve a la predicación del Evangelio? Vamos a ver, ¿cuántos queremos comprometernos? Que la obra del Espíritu Santo sea la que llene de tal manera que las personas a las que les vamos a hablar, a las personas a las que vamos a alcanzar, ellos puedan ver que no se trata de nosotros, sino se trata de la obra ¿de quién? De Cristo Jesús en nuestras vidas. Permitamos entonces que sea Cristo quien llene nuestros corazones. Que Dios les bendiga.